Su hermano Javier Álvarez, ¿no es así? Así veo. Muy bien, muchísimas gracias, hermano, por estar trasnochando para traernos la palabra de Dios. Muchas gracias. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su asistencia y vamos a empezar con una oración a nuestro Padre Celestial, que voy a pedir. ¿Estará nuestro hermano Jorge Figueroa ahí para que nos pueda colaborar con una oración, hermanito? Claro, hermano, Hermanito, encantado. yo necesito oraciones. Ah, ya, hermanita, dígasela al hermano Jorge, por favor. A ver, Dígame. hermanito Jorge. Bueno, yo estoy muy agradecida para con Dios, pero muy, muy agradecida porque ya estaba a punto de irme a Perú y me llegan mis documentos ya, hermanito. Ya me llegaron mis documentos que los he esperado por 4 años. Gloria a Dios, le doy las gracias a Dios y a los que oraron también por esos documentos míos. Qué bueno, Ya hermano. tengo mis documentos, gracias a Dios y a Qué bueno por ustedes una también. parte y qué pena otra parte, porque la queríamos en el Perú. Gracias, hermanito. Yo también estaba deseosa por ir a Perú. Ya me iba a ir ayer o hoy día, pero me llegaron el sábado los documentos. Ya, hermanita, vamos a hablar. ¿Algún pedido Sí. más? Hermanos, Hermano hermanito, bueno, Leodario, sí, ¿cómo está? hermano, para darle gracias a Dios también por la nueva hermana que se bautizó la semana pasada. Ella se llama Marielis, para que oren por ella, por favor. María, ¿qué? Marielis, Marielis. Mariel. Marielis. Mariel. Ella se bautizó la semana pasada, el miércoles, entonces para que Hermano Jorge, darle gracias a Dios. Y por mis hijos también, que vuelvan a Cristo. hermano Jorge, Gracias. Sí, hermano. también podía incluir a la hermana Jenny Gómez, que es la hermana de República Dominicana, que está muy enfermita, hospitalizada y todo, que siempre ha Sí, estado con nosotros aquí en la plataforma, pero ahora está pasándolo muy mal. hoy, Por favor. hermano. Vamos a hablar. Creo que no hay otro pedido, Hermanito ¿no? Jorge, Hermanita, hermanito Jorge, disculpe. Por favor, póngamelo en las oraciones a mi Moisésito porque está un poquito rebelde conmigo y con todos. Está un poquito rebelde para que Dios le ponga paz y dirija su vida y ponga paz en su corazoncito y no se aparte del camino del Señor ahora que está aprendiendo la palabra de Dios. Gracias, hermanito. vamos a hablar por Moisés. Bueno, hermanos, si no hay un pedido más, vamos a orar, vamos a dirigirnos a nuestro Padre, vamos a conversar con nuestro Padre. Padre amado, dulce Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos, tus hijos nuevamente congregados en esta querida plataforma que usted permite y las bendiciones de que usted dispone hacen posible que en ella, día tras día, vamos aprendiendo la sabiduría de su palabra. Con mucho amor con todos los hermanos, a veces tranquilos, a veces un poco. La única esperanza que tenemos nosotros es que siempre se lleve la verdad, como es la característica de esta plataforma, y todos los hermanos estamos abocados a ello. Gracias por esas bendiciones, Padre. Gracias por comprendernos, gracias por sostenernos, gracias porque nos permite usted que nos sentimos, después de esta hora que conversamos con los hermanos, desde los estudios que escuchamos, nos sentimos con el corazón más alegre, nos sentimos más cerca a usted, Padre, y nos da más fuerza para poder seguir predicando el Santo Evangelio que usted nos ha pedido que realicemos. Hoy, como casi todos los días, va el hermano Álvarez, nos trae una lección de la sabiduría, de una porción de la sabiduría de su palabra que el Espíritu Santo nos ha extraído, nos ha permitido, le ha permitido al hermano extraer eso de la Santa Biblia que nosotros conocemos. Estése con él, sus bendiciones para él. A nosotros también bendíganos, Padre, para estar atentos a lo que va a decir y poder internalizar, poder canalizar todos los conocimientos que nos den ahora para poder edificando y creciendo en la Santa Palabra. Padre nuestro, Padre amado, siempre clamaremos por los hermanos que se encuentran en difícil situación, por todos los hermanos y por todos nosotros que a veces pasamos problemas difíciles. Clamamos siempre para que usted, su providencia divina, su mano bendita, permita, si es su voluntad, salir de estos problemas difíciles. Clamamos en este momento por la salud de la hermana Jenny Gómez, que se encuentra hospitalizada varios días, en un estado delicado.
intervenga, Padre. Se lo clamamos de todo corazón. También le agradecemos, Padre, por la nueva hermana María Luz, que ha permitido nacer como criatura nueva y ser considerada santa suya. Ello nos alegra el corazón. Le agradecemos por esa bendición, Padre. Le pedimos también que cuide a Mochecito, nieto de la hermana Doris, porque es un niño bastante inquieto, como su juventud nos trae, pero que todos los que están rodeándolos puedan entender que él necesita el conocimiento, la sabiduría de su palabra. Él está aprendiendo la palabra, está un poco resistente, pero es propio de la edad. Pero le permitimos, Padre, que usted a ese niño lo proteja y lo cuide. Asimismo, el agradecimiento de la hermana Doris por haber conseguido sus documentos a tiempo para que estén en regla en el país que está y se encuentra. El agradecimiento de todos nosotros y pedirle, Padre, clamamos, Padre, su intervención para que sus santos estemos bien y podamos seguir predicando el Santo Evangelio. Padre amado, se lo decimos todo ello en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermanito, por la oración de inicio. Vamos a dejar a nuestro hermano Javier entonces con la lección del día de hoy. Hermanito, que el Señor le bendiga. Ok, hermanito, gracias. Yo quisiera compartir una pantalla y donde dice Javier Álvarez, es el que necesito, no el de Javier, sino Javier Álvarez. ¿Estamos listos? Ok. Bueno, hermanos, hoy he querido traer un estudio de reflexión. Un estudio para que pensemos qué estamos haciendo con nuestra vida de manera espiritual. Nosotros tenemos un conjunto de acciones, somos calificados, llamados como los santos, y que somos parte de la iglesia, que en algún momento somos parte de una iglesia local. Pero en una iglesia local nosotros tenemos el mandamiento del primer día de la semana para ofrendar. El mandamiento específicamente dice que cada quien da como propone en su corazón. No es una obligación en cuanto de que hay un monto específico, sino que hay la disposición de que este proyecto llamado la iglesia funcione gracias a los recursos que de alguna manera sirven para que la iglesia tenga su función de evangelizar, de proveer para el culto y para el santo necesitado. Entonces, hoy yo quiero traer este tema de la ofrenda, la gracia para dar, o la gracia de dar, porque estamos comprometidos en la iglesia como personas e individuos que queremos que la iglesia crezca. Tenemos que trabajar en nuestra propia iglesia local, porque precisamente ahí es donde nos conocemos y ahí es donde nosotros interactuamos y precisamente ahí es donde entonces como que estamos comprometidos. Yo sé que por medio del Zoom hay más manera de conectarnos con más personas del exterior, pero en sí tenemos que trabajar en nuestra propia iglesia local. Bien, yo quiero buscar la lectura o que leamos 2 Corintios 8 del 1 al 9, donde ahí se habla, bueno, ustedes saben que todo el capítulo 8 y todo el capítulo 9 habla de la ofrenda para los santos. Todo ese capítulo habla de estas características, ¿no? Y bueno, hoy quiero que les dejo el bosquejo, ustedes tienen que buscar Biblia y ahí van ustedes estudiando y si necesitan pues el material, el tema, ustedes hacen un screenshot y le aparece entonces el bosquejo reflejado en su celular o en su computadora. Bien, el tema de la lectura de 2 Corintios 8 dice así. Asimismo, en el versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente el Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis,
en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. 8 dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bueno, yo quisiera como que pudiéramos un poquito entender lo que dice allí. Nos damos cuenta que en esta carta Pablo está hablando de que los hermanos de Macedonia querían participar de la ofrenda. Y no era porque tenían mucha capacidad, sino más bien vemos que aunque eran pobres, ellos abundaron en la riqueza de su generosidad. Pues sí, la idea es que nosotros si tenemos el mandamiento y dice que cada quien dé de acuerdo a su corazón, ¿cuánto voy a dar? Pero deberíamos pensar, ¿por qué debo dar? Y uno puede decir, bueno, yo veo que a veces hay hermanos que no dan, no levantan la manito y ponen la ofrenda. Usted tiene que pensar en usted. ¿Qué está haciendo usted? Y yo sé que cada quien mide lo que va a dar en la ofrenda porque se da cuenta que no hay proyecto, que realmente no se evangeliza, que no se trabaja, que vemos que siempre somos pocos números, pero deberíamos estar pensando de que como todo proyecto en la vida, siempre hace falta un recurso y un recurso monetario, pues en el proyecto de la iglesia, en el proyecto de Dios, también hace falta esos recursos, porque en algún momento, si hay hermanos necesitados, haya la manera de cómo proveerle para esa necesidad. En este caso, dice aquí en lo que hemos leído, estos hermanos de Macedonia estaban en prueba de tribulación y estaban en profunda, no tenga que ver a poca pobreza, profunda pobreza. Ellos abundaron en querer ofrendar para ayudar a los hermanos de otras localidades. Entonces, bueno, pensemos que si ese era el proyecto y ese era el plan de que los hermanos de Jerusalén pudieran tener bendiciones en cuanto para poder recibir y poder proveerse de esas mismas necesidades, de poder cubrir esas necesidades que a veces nos agobian, pues hay hermanos que están dispuestos. Y de la misma manera, como hay hermanos que están dispuestos, cada uno de nosotros debe pensar de que debemos estar dispuestos para ofrendar. Y debemos, como quien dice, pensar qué está haciendo la iglesia local con la ofrenda. ¿Están simplemente acumulando? ¿O qué están haciendo? ¿Están tratando de que la iglesia crezca o que pudiera tener en algún momento una persona que estuviera al frente predicando y que de los recursos de la misma iglesia pudiera haber ese dinero para ayudarle? Bueno, algo también de lo que leímos decía en el versículo 107, por tanto, como en toda abundáis, y dice, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en nuestro amor con nosotros, dice que abundemos también en esta gracia. Es necesario que nosotros pensemos que ese dinero que se está haciendo o que se está dando va a ser para que funcione en función de que podamos aportar en un momento determinado, ya previamente recogido y que de manera administrada, muy bien administrada, llegue para el propósito por el cual tiene que darse, guardarse y funcionar. Bien, otra cosa que dice el punto allí es que dice que hay un privilegio ahí de participar en este servicio para los santos. Pues sí, porque son 5 actos que se practican el domingo. No se recibe dinero cualquier día, sino el domingo. Y que el domingo nosotros sabemos que a pesar de las dificultades que vivía la iglesia primitiva, que habían viudas y que habían huérfanos, por el hecho de las mismas persecuciones, con la misma ofrenda se ayudaban. Entonces nosotros debemos pensar, bueno, no habrán viudas hoy en este momento de la magnitud o de las características de la iglesia primitiva, ni tampoco hay huérfanos como esas mismas características, pero debemos estar siempre preparados porque de alguna manera alguien que necesita ya tenemos previamente ya recolectado y organizado lo que es la ofrenda en cada iglesia local. Entonces, bueno, la idea no es que esto se pone como algo que se impone, tienes que dar, vamos a ver cuánto dio, cuánto puso.
Porque en el mismo texto dice en el versículo 8, dice, no hablo como quien manda, pero sí dice esto, pero para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Entonces, bueno, vamos a hacer el trabajo de que nosotros vamos a aportar dinero para que entonces la ofrenda crezca. Pero también detrás de todo esto, la ofrenda tiene un proyecto en función de que la iglesia local bien administre. Entonces, bueno, dice ese versículo 7: abundemos en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en el amor en el amor de vosotros, que abundemos en esta gracia. Sí, entonces vamos a ofrendar. El ofrendar puedo decir que es un privilegio y una bendición, que estás dándose a favor de la gracia de Dios. Nosotros a veces pensamos muchas veces, oye, nosotros sabemos que algún día vamos a ser juzgados. Y está el libro de la vida. Y está el otro libro que se va a abrir, que es la Biblia. En ese libro, con respecto al otro, vamos a ser juzgados. Pero siempre estamos pensando, ay, que no salgan pecados, que estamos muy pendientes de que, bueno, no salgan pecados y nos vaya a perjudicar. Pero en este caso, se nos está dando la oportunidad de participar de ese privilegio y de ese tema. Por eso que yo pongo el título, la ofrenda, la gracia de dar. En Hechos 20:35 vemos aquí un ejercicio espiritual donde hace ver que nos bendice ricamente la ofrenda. Porque nosotros somos verdaderos administradores de nuestras bendiciones materiales, pero nosotros de lo que recibimos vamos a compartirlo. Eso es lo que quiero hacer ver con respecto a la parte monetaria. Entonces, debemos ser buenos administradores de lo que recibimos, tanto material como espiritual. Vamos entonces a leer Hechos 20:35. Dice así: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Lo que estamos leyendo aquí, Hechos 20:35, es una repetición de lo que dijo Jesús. Hay una bienaventuranza, el dar. Entonces, bueno, vamos a dar. ¿Cuándo vamos a dar? Yo sé que, bueno, si tenemos el mandamiento de la ofrenda, bueno, si tenemos que cada quien propone en su corazón, proponga bien para ese mandamiento. No esté pensando en lo mínimo, en lo poco, porque uno dirá, bueno, pero es que, bueno, tal vez yo no sé qué hacen con el dinero. Pues sí, pero usted es parte. Y si usted no sabe qué están haciendo con el dinero, podía preguntarle. Y de todas maneras, Dios sabe que usted está haciendo lo que está haciendo. Y Dios está viendo cuál es el corazón suyo, no está en la crítica. En el texto de Filipenses 4, del 12 al 17, aquí se va a ver o vamos a leer que Pablo no quería empobrecer a los hermanos de Macedonia, sino enriquecerlos. Porque en el versículo 17, yo lo voy a leer completo desde el 12 al 17, pero en el versículo 17 dice, busco fruto que abunden en vuestra cuenta. Cuando uno cuenta el dinero de la ofrenda, ahí nadie sabe cuánto se echó quién, bueno, se sabe en la sumatoria, pero nadie sabe cuánto echó cada quien. Pero Dios sabe con qué corazón y con qué intención usted lo dio. Entonces es una gracia de dar allí. Es la oportunidad de acumular buenos frutos, como quien dice, que acumulen buenos frutos para nuestra cuenta. Es como quien dice, se está añadiendo a la cuenta de cada uno, porque Dios está viendo con qué intención usted lo está haciendo. Y usted sabe que la ofrenda es para los santos necesitados. Y como ya sabemos que propiamente la ofrenda es para los santos necesitados, para evangelizar y para proveer para el culto. Y eso en cuanto yo hablo de proveer para el culto, podía pagarse un predicador de la misma congregación. Muchas veces nuestras iglesias latinas son pocos que tienen ancianos y pocos que tienen un predicador sostenido por la propia iglesia y que le alcance, no que sea un complemento, sino que le alcance al predicador que está ahí en su membresía. Bueno, el texto de Filipenses 4, del 12 al 17, está hablando un poco de eso. Y el apóstol Pablo en la carta aquí de Filipenses dice en el versículo 12, se, se-
sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. El famoso texto de Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues sí, estaba preparado para vivir en abundancia y en pobreza, es lo que está hablando allí. Bueno, pero el 14 y en adelante sigue diciendo, sin embargo. Y bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonio, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y entonces el versículo 17 lo vuelvo a recalcar, dice, no es que busque dádivas o donativos o regalos, es lo que estoy tratando de dar información ampliada, ¿no? Sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Entonces la idea es que nosotros tengamos una iglesia madura, crecida. Y cuando estamos en la iglesia, somos cada miembro participando y entendiendo que debemos ser personas comprometidas, que en la iglesia donde yo soy miembro, yo estoy aportando para que crezca. Y esa es la información que yo quiero hacer ver con respecto a esto. Entonces, bueno, como ya yo había dicho, cuando dice allí, busco frutos que abunden en vuestra cuenta, bueno, yo puedo pensar, no lo quiero hacer de esa manera como muy calculada, ¿no? Pero lo puedo decir que eso va anotado en el libro de la vida, viendo de que usted está dando con el proyecto de su iglesia local, donde usted tiene su membresía, para que haya un esfuerzo y haya una buena administración en cuanto a lo que es el ámbito espiritual. Cuando estamos ofrendando, no estamos llenando la canasta de Dios, es lo que quiero hacer ver con este versículo 17, sino que estamos llenando nuestra canasta. Nuestra ofrenda es un don de Dios para con nosotros. De verdad, si tenemos bendiciones materiales, bueno, vamos a hacer, si cada quien propone según haya prosperado, bueno, vamos a ver, hay veces que sí, no se recibe mucho, pero hay veces que se recibe un poco más o se recibe más, pues tenemos que entonces pensar que lo hagamos con cariño y con buena disposición. Vamos a leer el texto de Santiago 1 del 9 al 11. Vamos a leerlo completo y lo voy a leer en otro lenguaje. En el versículo 9, en la Biblia que casi siempre tenemos, dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese de su exaltación. Porque ¿qué es lo que está pasando? Que a veces le ponemos la confianza en las riquezas y queremos acumular porque sabemos que cuando acumulamos podemos invertir y tener más. Y a veces tenemos miedo de pasar problemas, entonces queremos aguardar. Pero tenemos que pensar que Dios abunda, que Dios ayuda, que Dios está sabiendo lo que te necesito. Y ahí entonces está la confianza de la oración. Tenemos que pedir, tenemos que agradecer. La hermana, por ejemplo, Doris, agradece por el tema de sus papeles. Pues sí, tenemos que dar acciones de gracias por tantas cosas. Porque entonces, claro, de cierta manera, nosotros tenemos esas bendiciones y podemos entonces ofrendar y dar ayuda en función de lo que se está recibiendo en cuanto a la ofrenda para esa ayuda en función de la administración. Bueno, el texto de Santiago 1 del 9 al 11 dice, si alguno de ustedes, lo estoy leyendo en otro lenguaje, el lenguaje sencillo, aquí está hablando de la condición de los pobres y de los ricos. En el versículo 9 habla de los pobres, dice, si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo mucho que valen ante Dios. Porque usted sabe que aquí en la vida uno lo miden por lo que tiene. Según lo que tienes es lo que vales. Pero aquí lo estamos viendo que no es así. Dice el versículo 10, ahora habla de los ricos. Si alguno es rico, debe sentirse feliz cuando Dios lo humille. Pues las riquezas duran poco, son como las flores del campo. 11 dice, cuando hace mucho calor, las plantas se secan, entonces sus flores se marchitan y pierden su belleza. Lo mismo pasa con el rico. Ni él ni sus riquezas durarán. Entonces, lo que me hace pensar con respecto a esto es que usted no tiene que saber o debemos saber en dónde está nuestra riqueza. Las cosas materiales un día están y otro día no pueden estar. Uno no sabe
lo que nos vaya a pasar o lo que vaya a suceder en nuestro entorno, lo que pueda pasar. Aquí lo compara con las plantas, las flores del campo, que a veces están y a veces no están. Bueno, igualmente es la salud, también es la vida. La vida tiene condiciones favorables y tiene a veces condiciones desfavorables. Pero nosotros lo que tenemos que tener, como quien dice, no importa la condición terrenal, sino pensar más bien en nuestra condición espiritual. Seamos ricos en la condición espiritual. Y no hagamos tesoros, como que dice, haciendo ver que nada más estamos pensando en las cosas materiales que son inciertas, que es lo que vamos a leer un poco más adelante entonces después. Bueno, vamos a leer otro punto en Mateo 6, 19 al 20. Y dice precisamente el tema, por eso lo estaba mencionando, en Mateo 6, 19 al 20 hace o habla de hacer tesoros en los cielos. Y lo vale también en otro lenguaje, en el lenguaje sencillo, y lo dice de esta manera. No traten de amontonar riqueza aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder y son destruidos por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar a robarles. 20. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Entonces, la recomendación, cuando vemos el versículo 20, según esta lectura, dice es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida? Debemos ser realmente buenos administradores. Y cuando decimos buenos administradores, no es nada más del dinero, también es de nuestro tiempo, de nuestra fe, nuestra condición como padres, como en todo lo que es nuestro entorno. Pero la idea es que hagamos riqueza en función de nuestra obediencia, en querer hacer las cosas como Dios le agrada y guardar en cuanto a lo que es con celo la palabra de Dios. Cuando nuestro sí sea sí, cuando nuestro no sea no, y no seamos como quien dice como las ondas del mar, que a veces sí creemos y a veces no creemos, a veces dudamos. Entonces, bueno, debemos ser, por lo que veo aquí, buenos administradores de nuestra vida. Debemos ver dónde están nuestras riquezas, en lo temporal o en lo eterno. Por eso es que aquí en ese versículo 20 viene diciendo, es mejor que amontonen riquezas en el cielo. O sea, bueno, vamos a estar pensando de nuestro futuro, qué estamos haciendo y vamos a estar comprometidos en hacer las cosas como deben hacerse. Y bueno, estamos tratando de atesorar para lo inmediato o para lo que es eterno. Entonces veamos dónde tenemos nuestra mirada y nuestro corazón. Porque como cada quien propone con su corazón lo que va a dar, ¿dónde está tu corazón? Bueno, vamos a leer, por ejemplo, en 1 Timoteo. 1 Timoteo 6, del 17 al 19, habla de un consejo. Él viene hablando allí en esta lectura, debemos estar atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Yo sé que nosotros nos aferramos mucho a esta vida terrenal, pero sabemos que tenemos la esperanza en la vida venidera. Entonces hay que hacer tesoros en los cielos. En esta lectura de 1 Timoteo 6, del 17 al 19, dice así, a los ricos de este siglo manda a que no sean activos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice el 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y 19 entonces dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. Yo en verano no voy a decir que seamos ricos, pero debemos ser ricos en lo que viene siendo la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, seamos ricos, que seamos generosos, dadivosos, pero para las cosas espirituales. Nosotros tenemos el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, el amar a Dios sobre todas las cosas es poner a Dios sobre todo nuestro ser, todo lo que es la vida, todo nuestro entorno. ¿Por qué? Bueno, simplemente lo menciono. En Santiago 4:14 dice que la vida en este mundo es como una neblina, no tiene sentido, no tiene sustancia. Es algo así como que está, pero uno la quiere agarrar y no tiene cuerpo. Si yo quiero agarrar un poquito o guardar un poquito de neblina en un frasquito y llevármelo para mi casa, pues lo metemos en el frasquito, pero no se ve nada. Es como así es la vida. Entonces, bueno, pensemos en lo que es realmente lo valioso, lo que vale la pena, pensemos en estas cosas.
Entonces, bueno, ¿qué puedo pensar con respecto a lo que es la vida? Bueno, pensemos con respecto a un poquito de historia, hablando un poquito lo que hacían los israelitas. A los israelitas se les mandaba a ofrendar y con la ofrenda se ayudaban, ¿ok? A los levitas. Estos levitas eran a veces los jueces, a veces eran los magistrados, algunos eran los oficiales, otros eran líderes religiosos. Y con eso quedaban del diezmo, que podíamos pensar si era como para estas cosas de gasto o de administración, jueces, magistrados, maestros, oficiales religiosos, podemos pensar que eran como para ellos, en su manera de pensar, era como un impuesto y lo daban, su 10%. Pero lamentablemente hoy en el mundo se impone el diezmo, se exige un diezmo, cosa que no vemos que se pueda practicar hoy en día. Nosotros guardábamos la enseñanza de los apóstoles. El diezmo era simplemente para el pueblo de Israel. Entonces estos sectarios piden diezmo, establecen cuotas, hacen ventas de rifa, jornadas de salud y hacen muchas cosas que no están permitidas. Para nosotros, entonces, la parte eh, con que se maneja la finanza de la iglesia es con la ofrenda y que se da el primer día de la semana. Entonces tenemos que pensar, vamos a hacerlo como debe ser. Y si con esa ofrenda se puede ayudar a las viudas y se puede ayudar a los huérfanos en aquella época, bueno, pues hoy también podemos hacer muchas cosas con la ofrenda en función de lo que se ha mandado, en función de la norma, ¿no? Entonces, hay unos que, por ejemplo, diría que es pobre, diría, bueno, yo en vez de dar, a mí me tenía que dar, pero acabamos de leer los hermanos de Macedonia, que en su profunda pobreza quisieron participar con generosidad y no era obligado. Entonces, vamos a tratar de pensar quién aquí es pobre y quién es rico. Vamos a tratar de dónde está realmente el concepto de riqueza y pobreza, en lo espiritual o en lo material. Hagamos tesoro en los cielos. Entonces vamos a despojarnos un poco. Por ejemplo, por ahí se habla y se dice que el dinero hay que darle curso. Pues sí, dele curso. Si usted lo encajona y lo guarda mucho, pues no hay movimiento, hay que darle sentido. Entonces, bueno, veo que los hermanos de Macedonia, en nuestra lectura inicial, dice que en medio de tribulación y pobreza querían dar, querían abundar, o sea, o sobreabundar. Pues pensémoslo así, de la misma manera. Vamos a tratar de hacer como Dios quiere. Yo sigo con mi plantilla, esta es mi segunda plantilla. Bueno, también quiero ver de cómo es posible, pongo allí, hacer tal sacrificio y hacerlo con gozo. Bueno, la idea es que tengamos buena disposición y que hagamos nuestra ofrenda o demos nuestra ofrenda de manera voluntaria. Hagámosla, aquí nadie se obliga, aquí se hace cada quien como propone. Y con respecto a cómo tengo yo mi corazón y cómo lo propongo. Bueno, si leemos, vamos a leer 1 Crónicas 29:9, donde se habla de las ofrendas para el templo. Dice así, y aquí yo quiero hablar un poquito del corazón, de la disposición de corazón de cada quien. Y en aquella época, para la construcción del templo, dice, y se alegró el pueblo de haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. No fue impuesta, sino que cada quien trajo para esa construcción. ¿Qué traían? Bueno, yo tengo aquí, mira, oro, plata, bronce, hierro, madera, piedras de onís, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, piedras de mármol, y todo esto lo trajeron en abundancia. Y todo era para el templo, un templo físico. Hoy en día nosotros sabemos que Dios mora en nuestro corazón, Dios mora en nuestro templo. Nosotros somos parte de ese templo donde Dios mora en el corazón de cada quien. Entonces no hace falta realmente cosas materiales, pero si el corazón está dispuesto en guardar, en cumplir, en mejorar, en dar respuestas. Entonces ahí donde nosotros estamos luchando de esa gracia de dar para que nosotros hagamos tesoros en los cielos. Por ejemplo, si quiero hablar de Jesucristo, vamos a hablar de Jesucristo en Hebreos 12:2. ¿Qué dio Jesucristo? ¿Qué dio Jesucristo? Dio todo lo que tenía
y que dio su vida. Este texto de Hebreos 12:2 en el lenguaje sencillo lo dice de esta manera. Dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz y ahora se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, eso es la mejor ofrenda que nosotros podemos haber recibido. La pobreza de Él es que aunque Él podía haber sido rico, materialmente, la riqueza de él la demostró en la confianza espiritual de obediencia a su Padre. Pues nosotros de igual manera, si Jesús no hubiese obedecido, nosotros no tuviéramos un evangelio, ni tuviéramos una iglesia, ni tuviéramos una esperanza de vida eterna. Entonces, gracias a que Él murió clavado en esa cruz, tenemos la bendición de tener el evangelio a nuestra disposición, donde todos aquí de alguna manera seremos todos o somos cristianos. Entonces, esto es una ofrenda que podemos decir que es una ofrenda infinita. Una ofrenda infinita porque no sé hasta dónde, no infinita porque, sino que es muy grande, vamos a decirlo así. Porque gracias a esa ofrenda que Dios o que Jesús hizo de obediencia, cada quien que se bautiza bajo la norma verdadera, se bautiza en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, ya hemos hablado de los israelitas que dieron ofrenda para la construcción del templo. Hemos hablado de Jesucristo que dio su vida como ofrenda a los 33 años, bastante joven. Y si vemos en cuanto a lo que es nuestro corazón, podemos hablar de los padres. Los padres por lo general hacen muchos sacrificios por los hijos y cuando los hijos piden, nosotros los padres hacemos grandes sacrificios para dar porque los queremos. Pues ¿dónde está nuestro querer, nuestro corazón dispuesto? Hagamos los tesoros en el cielo que ya hemos hablado. Es cuestión de hacer sacrificio por algo importante. Por ejemplo, vamos a leer Mateo 13 del 44 al 46, donde se habla del tesoro escondido y la perla de gran precio. Son palabras de Jesús y es una cuestión de hacer sacrificios por algo importante. Aquí Jesús enseña del reino de los cielos y nos habla de hacer tesoros. Y este tema entonces hace ver de que es la oportunidad de nosotros de demostrar de que no estamos haciendo nada más poniendo la mirada en lo temporal, sino lo venidero. No quiere decir que yo soy irresponsable en esta vida, sino que seamos buenos administradores. Ese es el punto. Bueno, dice así, el 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Está hablando de un tesoro escondido en un campo en el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces es una cuestión como quien dice de hacer comparaciones y hacer los arreglos necesarios para lo que vale más y lo que vale menos. En este caso nos damos cuenta de que el reino de los cielos es muy importante porque es un tesoro escondido y la persona que lo haya hace el cambio. De igual manera, en el 45 y el 46 se nos habla de la perla de gran precio. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. De igual manera, el concepto es lo mismo. Está hablando del reino de los cielos, es una persona que busca una mercancía especial, en este caso las buenas perlas, y cuando haya una perla especial, hace el cambio. Piensa hacer el cambio. Entonces, bueno, la idea es tomar buenas decisiones. Entonces, la idea es que nosotros tenemos que hacer las cosas en función de nuestra obediencia en lo que es la ofrenda, cuánto vamos a dar, cómo lo vamos a dar y que la iglesia tenga proyectos de que se esté ejecutando y que cada hermano está comprometido de ir a evangelizar y la iglesia crece. Ahora también quiero hablar un poquito de la benevolencia. Cada quien sabe que podemos practicar la benevolencia de manera privada, ya no es cuestión de la iglesia. Y usted sabe que, como dice Mateo 6:3, que tu mano izquierda no sepa lo que da tu derecha. Eso en cuanto a la benevolencia. Cuando usted ve a alguien que necesita, aunque no sea cristiano, y usted le nace darle, usted le nace de corazón y ayuda a esa persona. Entonces, bueno, eso es cuestión de que usted quiera ayudar y eso no se toma para lo que es la iglesia, pero Dios sí está viendo con qué intención usted vive. Si vive muy apegado
a las cosas materiales o también está pensando en muchas otras cosas mejores. Bueno, la idea que yo quiero hablar también un poquito qué significa generosidad. Yo le pongo una rayita, como para que le pongamos concepto o que le pongamos sinónimo. La palabra generosidad viene de la palabra bondad, benignidad, humanidad, nobleza, desinterés, beneficencia, caballerosidad, desprendimiento, esplendidez. Vemos que los hermanos de Macedonia abundaron en riqueza de su generosidad, dieron con sencillez. Entonces, la idea es que nosotros tratemos de copiar lo bueno de lo que vemos como práctica de los hermanos en función de esa nobleza. Vamos a tratar de que nuestra fidelidad, nuestro compromiso, cada quien va a dar según haya prosperado. Hay veces que si hay menos, pues sí, como yo dije, menos, pero cada quien de como debe ser. Que usted sepa que está comprometido, que usted es parte de esa iglesia, del proyecto de Dios en esa iglesia local. Dios conoce y se fija del corazón. Pablo en sí, cuando estamos leyendo en las diferentes cartas que hemos estado leyendo, está recogiendo fondos que nos beneficia realmente. La idea es que nosotros sepamos despojarnos de las cosas materiales. ¿Ok? Está ayudándonos a prepararnos para el cielo. Está haciendo que hagamos tesoros. Entonces no seamos egoístas, no seamos ambiciosos, no seamos avaros, interesados. A los venezolanos se dice a los pichirres, a los panameños se dice codo o mezquino o ingrato, no sé, estoy poniendo diferentes conceptos. Pero la idea es que no seamos mezquinos, que estemos pensando de que la iglesia debe crecer porque usted está asesorando para la vida venidera. No es que se está recogiendo dinero porque ya usted está armando una casita, no, sino que te está abundando en gracia, en función de sus recursos, de su fuerza. Por ejemplo, el caso de la viuda, la ofrenda de la viuda. Vemos allí que que la viuda echó 2 monedas. Y uno puede decir, bueno, tal vez 2 monedas, las más pequeñas, no sé, aquí se hablan 2 blancas. El tema de que los otros echaban de lo que les sobraba y tal vez podía ser algo grande, pero lo que se veía o lo que Dios vio, porque es una cuestión donde Dios, Jesucristo está hablando, es que estaban dando de lo que les sobraba, mientras que la viuda pobre daba de lo que tenía, de su sustento. O sea, pensemos, ¿qué estamos haciendo? Si nosotros echamos de lo que nos sobra, de verdad que nunca sobra, vamos a ser sinceros. Entonces vamos a tratar, si haríamos como los ricos de aquel momento, pues estaríamos echando poco, realmente. Y por eso es que la iglesia a veces no crece, porque echamos poco. Pero si echamos bien en función del compromiso, como vengo hablando, hay crecimiento y hay intención. Entonces es el privilegio de participar en este servicio para los santos, como decía nuestra lectura inicial. Entonces, bueno, ustedes saben, como ya dije, la ofrenda, la cena, el cantar, el orar, el estudio, es importante para el domingo. Pues el domingo es el momento que se recoge la ofrenda de la. Vamos a hacer como Dios le agrada y como Dios le manda. Realmente puedo decir que Dios no está mendigando. Tengo dos lecturas del Antiguo Testamento, donde nos hace ver de que todo es de Él y que Él tiene dominio y conocimiento de todo lo que sucede en esta tierra. En el Salmo 50, 10 al 12 dice así, porque mí es toda bestia del bosque y los millares de animales de los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo daría, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Por qué dirá eso precisamente ahí en los Salmos? Porque realmente nosotros lo que hacemos es administrar de lo que Dios nos da. Otra lectura en 1 Crónicas 29, 14. Dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrendar voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Pues sí, hermanos, hagamos las cosas bien. Vamos a tratar entonces de pensar de que nosotros demos con sinceridad, un dador alegre. Vamos a hacerlo así, vamos a pensarlo así. Entonces, bueno, es una gracia dar. Dios quiere, como quien dice, bendecirnos y está viendo
cómo usted está dando. Y lo que se está viendo no es la monedita, las dos moneditas, como pasaba con la viuda, sino el corazón con que usted está siendo generoso o mezquino. Vamos a decirlo de esta manera. En 2 Corintios 9, del 8 al 11, dice, viene hablando en su concepto y dice, si sembramos poco, segaremos poco. Y eso lo leemos muy. Bueno, yo creo que ese es uno de los tantos que casi siempre se lee para estimular a los hermanos que ofrenden. Entonces, dejemos de sembrar escasamente, dejemos de sembrar con tristeza, dejemos de ofrendar por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Bien, hermanitos, este ha sido el estudio que yo quise traer. La idea era reflexionar, la idea es pensar que si la oportunidad de traer la ofrenda es el domingo, organícese. Tiene 6 días para organizarse, para ver qué ha hecho en esa semana, para entonces traer su ofrenda el domingo, primer día de la semana, y que lo va a hacer haciendo tesoro en los cielos. Realmente el dar la ofrenda es un privilegio. Es lo que hemos estudiado, he querido compartir y llévense eso en su corazón. Dios me los bendiga, hermanos. El tiempo de Muchas, ustedes. muchísimas gracias, hermano Javier. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por el trabajo, gracias por habernos hecho reflexionar y para poder mantener siempre todo esto en nuestro corazón, en nuestra mente. Vamos a tener entonces ahora, hermanos queridos, una oración al Señor y posteriormente vamos a pasar con el hermano Néstor, quien nos va a traer las novedades de Facebook. Quisiera saber si nuestro hermano José Díaz, hace rato que no saluda a nuestro hermano José Díaz porque no lo habíamos tenido por acá tampoco. Pudiera, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, hermano. Pudiera guiarnos en una oración, hermanito. Su micrófono, mi hermano, no lo escucho. Ah, debe tener problemas con el micrófono. Mm, Y no. Mm, 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 mm. Parece que vamos a tener problemas con el micrófono igual que la otra vez, ¿eh? Bueno, gracias, se lo agradezco, hermano, pero vamos a ver si nuestro hermano Rigoberto fuera tan gentil de guiarnos en una oración. Hermanito, usted sí que tiene el micrófono bueno, ¿no? Ahí está. Vamos a tratar que esté bueno. Ya, mi hermano, gracias. Ya, en la vida. Adelante. Oremos. Amado Dios, Padre bendito, le damos gracias, mi Dios, en esta hora por este estudio que nos ha traído nuestro hermano. Le agradecemos, Padre, sabemos que la suma de su palabra es verdad. Los textos estudiados en esta tarde, mi Dios, se nos abren más el entendimiento y logramos entender que todo cuanto demos para su obra, mi Dios, usted nos va a retribuir con mucha ganancia, por así decir. Gracias le damos por esto, mi Dios, porque nos enseña cosas que de verdad muchas veces no las consideramos. Bendiga a nuestro hermano que ha traído este estudio, ayúdele a él, bendiga a su familia, la iglesia donde él es miembro, y a todos nuestros hermanos que en esta tarde han tenido la bendición de escuchar este precioso estudio que nos enseña día a día, mi Dios, cómo ser mejores cristianos y poder agradar de mejor forma, mi Dios, a lo que usted nos ha mandado a hacer. Ayúdenos y permita, Padre Dios, que podamos poner en práctica estas enseñanzas para poder así también recibir lo que usted nos da cada día. Gracias, Padre. Oramos en esta hora también por todos aquellos nuestros hermanos que están presentes en esta plataforma, que han tenido la bendición de poder conectarse a ella. Oramos por aquellos hermanos que estén enfermos, que tengan peticiones de oración, que estén pasando situaciones incómodas. Mi Dios, que en su amor usted les permita que para ellos puedan solucionarse sus dificultades y los enfermos también puedan recibir de usted, mi Dios, la sanidad necesaria para su cuerpo físico. Le damos gracias, mi Dios, por esta oportunidad que hemos tenido de estar en este estudio y le rogamos que por misericordia nos ayude día a día para estar atento a esta hora que es tan agradable para poder ser edificados en su palabra. Gracias, Padre Dios, oramos y lo hacemos en el nombre de su amado Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Rigoberto, por la oración.
vamos a pasar entonces con el hermano Néstor. Adelante. Ya. Buenas noches, hermanas, hermanos. Tenemos como visitas aquí en Facebook la hermana Seila Soto, Norma Mendoza, Tomasita Sánchez, Arelis Calzadilla, Víctor Manuel Molano, Andrea Solari, Mercedes Salas, Joel Lalana. Todos ellos estuvieron atentos escuchando esta muy buena lección que nos trajo el hermano Javier. Los invitamos que lo pueden volver a escuchar en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, las tres letritas, PDA. Eso es lo que tenemos por hoy día, hermano Ernest. Ok, mi hermano, muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar a los comentarios, a las preguntas, y lo pueden hacer desde ahora, ya. Saludos, agradecimientos, etcétera. Servicio de utilidad pública, no. Todo lo que tienen que comprender con respecto al estudio del hermano. Le agradecemos al hermano nuevamente por habernos Amén. traído este estudio, porque tenemos que mantenerlo siempre presente para que no se haga ningún tipo de desorden como lo que pasó allá en primero los Corintios. Los Corintios. Hermana Yolanda, ¿quiere decir algo? No, hermano, solo darle Ah, gracias a Dios que estoy mejor, va. Únicamente, hermano. gracias, hermanita, muy gentil. Que Dios Espero que haya siga amanecido mejor hoy día. Hay un chat. conmigo por orar por mí. Ujú. Por supuesto, hermanita, por supuesto. Claro que sí. Hermano, Sí, hermanita, adelante. yo quiero darle las gracias al hermano Javier por su estudio. Gracias, hermano Javier, por la santa palabra. Que Dios lo siga bendiciendo y que lo siga utilizando y tenerlo siempre con esos hermosos estudios, hermanito, en esta plataforma. Dios lo bendiga, hermano. Un abrazo y una feliz noche, hermanito. Gracias, hermana Dori. Lo importante es que sepamos que tengamos sentido de propiedad en la iglesia. La iglesia es de Dios, pero no somos parte de ese proyecto. Un proyecto de evangelización, un proyecto de salvación, un proyecto de fidelidad. Y hace falta los recursos, porque bueno, sí, se vive en un mundo material y hay que hacerlo entonces. Amén, Claro, amén, Amén. claro amén, que sí. hermanito. Dios lo Buena bendiga. Usted lección. y a toda su familia. Buena Gracias. lección, hermano. Muchas gracias. Sí, Muy buenísima, bueno. buenísima. Vamos a pasar con el mensaje que tenemos aquí en el chat, que es de parte de la hermana Luz Dari. Dice, gracias hermano, excelente reflexión, bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. Gracias hermanita por su mensaje. ¿Alguien más? Gracias, hermano Javier. Muy bonito el mensaje. Saludos a todos los santos de España. Gracias, hermana Marisa. Dios la bendiga. Sí, Señor. Hermano Javier, Ajá. excelente estudio. La verdad que este estudio da gana de pasar a todos los liberales, a todo lo que, porque Claro. eso es lo que usted dice, que realmente yo creo que muchos se van a convencer. Muy bonito estudio, bien hilvanado y concreto y claro. Gracias, hermano Javier. Amén. Muy Sí. bueno. Amén. La idea es obedecer, la idea es el corazón, la idea es que nosotros estamos haciendo tesoros en los cielos, porque pues nuestra vida es un conjunto de normas y principios espirituales, pero realmente la parte monetaria es como quien dice, si es, hay que dar de acuerdo según hayamos prosperado, a veces no lo hacemos así. Pero es que también es que no nos hemos, como quien dice, puesto de acuerdo en la iglesia qué proyecto hay, a quién vamos a poner como predicador o alguien que podemos ayudar para que esté al frente de la iglesia para la parte de evangelística o lo que fuera. No, no, nada más estamos pensando los santos necesitados. Eso, claro que es el concepto de los santos necesitados. Pero si todo se va en santos necesitados, cuando realmente sí los hay, pero no de la magnitud como la iglesia primitiva, entonces la iglesia no va a crecer, porque nada más estamos viendo el problema, pero no vemos el proyecto. Y esto es un proyecto de esta época contemporánea en la localidad donde somos miembros. De esto trata esto, ¿ok? Este estudio. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Buenas Bueno, noches. Buenas noches. sí, hermanito, Ajá, ahora sí se ya, escucha. Ahora sí. estaba Sí, practicando los José Díaz ¿qué le había para... pasado? ya. Pues la verdad que no sé, estuve dándole aquí y pude lograr que funcionara. Ah, Bueno, Diga, hermano. estoy Sí. oyendo el estudio y
realmente la ofrenda, ¿en qué se puede usar aparte de la benevolencia? Bueno, hermano, lo que pasa es que cuando uno habla del concepto de benevolencia, nosotros hemos entendido y hemos aprendido que va fuera de la ofrenda, porque la benevolencia la hacemos nosotros en función de querer ayudar a alguien que no es cristiano, que lo hacemos de corazón a aquel que una persona que tiene necesidad. Pero sabemos que la ofrenda es para los santos necesitados. Claro, tal vez en ese concepto de que tú me estás hablando de benevolencia, la estamos usando para los santos necesitados. Si bajo ese concepto, estamos bien. ¿Ok? Entonces, para los santos necesitados, para el tema de la evangelización y para proveer para el culto. Lamentablemente, muchas veces el dinero se nos va en el local, en el lugar donde tenemos que pagar los servicios, el local y toda lo que es la infraestructura. Sí, es verdad, pero tenemos que pensar que vamos a tener que hacer algo más allá para que no solamente sea que los gastos se van en lo físico, sino que también se está haciendo, como quien dice, una inversión. Si nosotros nuestra casa la llevamos nada más en los gastos, no hay proyecto ni siquiera de paseo, porque se nos va todo, se nos va todo en gastos. Pues de igual manera en esto, y no estoy hablando de paseo en el caso espiritual, estoy hablando de crecimiento. A veces nos podemos decir, ay, pero la ofrenda casi no alcanza. Bueno, ¿cuál es la solución? Evangelicemos, busquemos más almas, porque al haber más almas, va a haber más hermanos, y al haber más hermanos, hay más dinero. Pero no lo estamos llevando con el ámbito nada más de dinero. Lo que pasa es que el tema trata de esto, sino la idea es más bien el tema de salvación. Pero hace falta, como ya dijo, para todo proyecto hace falta los recursos. Y aquí en esta tierra hace falta recursos monetarios. Pero vamos a tratar de hacer las cosas para que funcionen. Y no se nos vaya nada más que en gastos, sin pensar de que hay hermanos que se les puede pagar para que puedan, de nuestra propia membresía, se les pueda pagar para que tengan la posibilidad de vivir de la evangelización. Eso es lo que quería como comentar. Gracias, hermano José Díaz. Gracias a ti, hermano. Muy bien, muchísimas gracias por Sí. sus comentarios. Hermanito, Dime, quiero hacerle una para preguntita terminar. al Ok. hermano. Había un hermano que predicaba que decía que la ofrenda era para los santos, pero no decía si para los santos necesitados, todos están necesitados. La ofrenda que era para los santos fieles, para Claro, los santos fieles. sí, Claro, bueno. porque necesitados, todos vamos a decir necesitamos para esto, para el otro. Así decía, predicaba un hermano en Perú. Sí, porque es que la palabra va en conjunto, ¿no? Porque puede haber el necesitado, pero que el hermano es descarriado. Entonces, a un hermano descarriado no se le va a ayudar, Necesita, ¿no es cierto? sino el Ah, santo necesitado porque precisamente por algo está pidiendo por una necesidad. Yo no sé por qué yo a quien oí en algún prédico o algún comentario que alguien dijo, bueno, es que el hermano después que se compró la moto, eso fue un comentario que yo oí por ahí. Después que se compró tremenda moto, ahora está pidiendo plata. Que venda la ajá, moto. Bueno, es que eso se llama mala administración, porque si se va a comprar un recurso, pero que era como por hobby o lo que fuera, uno no va a juzgar lo que la gente compre, pero si inmediatamente que compra un bien va a pedir después para la ofrenda, hay que ser sabio en la administración de la ofrenda, ¿no? Eso igual que claro. en una casa. Si la casa administra mal, nos va a faltar para la comida, no llegamos a la quincena. Es lo Así mismo, es. una buena Ujú. administración, ¿no? Entonces, en este caso, el santo necesitado debe ser fiel, Sí, debe ser fiel, ¿verdad? claro, porque Muy si bien, está hermanito. Muchas gracias, apartado, hermano. no está bien, o sea, sería una mala administración. Gracias, hermana Dori. Dios lo bendiga a usted, hermanito. Gracias. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hermana, por su consulta, su pregunta o su comentario. Bien, hermanos queridos, hasta que llegamos el día de hoy, les agradezco mucho su asistencia. Agradecemos a nuestro hermano Javier por su esfuerzo, por el entusiasmo para poder enseñar muy claramente. Y agradecemos a todos los que han estado asistiendo, hermanos queridos. Que Dios les bendiga, que tengan un buen descanso, unas buenas noches. Y el día de mañana, si Dios lo permite y no dispone de otra cosa, entonces nos vemos a la misma hora y en el mismo canal. Muchas gracias, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. Gracias, hermano, por Gracias, Igualmente, permitirme hermano. dar el hermano. estudio. Dios me los Gracias. bendiga. Hermanos. Chao.
¿Cómo está, hermano José Díaz? Hermano Rigoberto, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Gracias, hermanito. Igual, igual. Que esté Saludos bien. a la hermana Ivonne. Ok, hermanito, yo se lo digo. Saludos. Cuídense. Saludos, Chao, Javier. chao. Que te Nos vemos el bendiga. lunes si Dios quiere. Muy buenas noches. Voy a descansar. Dios me los Ok. bendiga. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao. Amén, amén, Hasta mañana. hermanitos. Dios los Amén. bendiga a Igual, todos. Hasta hermana. mañana, Igual, primero hermana. Dios. Los bendiga. Hermano José, Señor, Bendiciones. señor, lo necesito. dígame a dónde me voy. Espérese un poquito. Espera un poquito, por favor. Voy a correr esta cosa aquí. Y voy a... Un segundito, por favor.